mi papá nos grita mucho porque se desespera. Yo, ándele, para que me cuiden. Ahí estoy. Pero mi marido me dice, qué difícil es lo que haces. Por primera vez sentí una apreciación de su parte hacia lo que yo hacía como ama de casa, como madre de familia, y que además ganaba dinero, porque él se quedó con ellos el fin de semana sin trabajar. Yo estaba ganando dinero y no ganaba poquito dinero cuando yo al año de Oriflame estaba ganando 20,000 pesos mensuales, no ganaba poquito, no era despreciable mi cheque, ¿no? Entonces, en esta parte de lo que vamos a platicar hoy del tema, de la salud en la mujer, de la adolescencia a la posmenopausia, pues resulta que somos seres súper complejos. Y la medicina alópata nos atiende en pedacitos. El pediatra ve hasta la adolescencia y ahí entra el ginecólogo o ginecóloga. Y luego empieza el ginecólogo y el obstetra a ver a la mujer en su edad fértil. Y luego llegan los 40 y empieza el reumatólogo y el traumatólogo y en el inter el gastroenterólogo que ve a la colitis y a la gastritis. Y luego el geriatra que nos ve cuando tenemos más de quién sabe cuántos años. Pero entonces no hay una conexión de lo que sucede en la vida de una mujer desde que se vuelve mujer, que empieza su edad fértil, hasta que termina y ya es una anciana. Y la realidad es que debería de haber una conexión, porque yo no sé si ustedes saben que la osteopenia y la osteoporosis se previenen en la adolescencia. La etapa en la que fortalecemos nuestros huesos de manera natural es la adolescencia. Y si en la adolescencia no hicimos ejercicio y no consumimos alimentos ricos en calcio, nuestras probabilidades de desarrollar osteoporosis son enormes. La mitad de las mujeres posmenopáusicas desarrollan osteopenia u osteoporosis. Y era algo completamente prevenible, pero nadie nos dijo. Entonces, ¿en qué momento, sí, empezamos a ser mujeres? Pues cuando llega nuestro primer periodo, ¿no? Empieza la etapa fértil de la mujer. Y empezamos con las complicaciones que los hombres nunca se van a enterar. ¿Sí? Empieza nuestra menstruación, y empiezan cólicos, y empiezan dolores, empieza por eso. Hoy en día, desafortunadamente, el estilo de vida que nosotros, porque no podemos culpar a los niños, es culpa de los papás de los niños, hemos enseñado a nuestros hijos, es un estilo de vida nocivo, porque la alimentación de nuestros hijos no los ha hecho sanos. Hoy el 40% de los adolescentes en México tiene sobrepeso y no están conectando los puntos de lo que va a pasar cuando estos adolescentes que hoy tienen sobrepeso quieran ser mamás o papás. A lo mejor muchos no van a querer ser, como dijo Ana Gaby, y a lo mejor muchos van a querer ser a los 40, menos van a poder. Porque ¿qué está sucediendo? Con esta epidemia de sobrepeso va a haber una epidemia de obesidad, porque es poco probable que un adolescente con sobrepeso tenga un peso saludable cuando sea un adulto en edad de procrear. Entonces, el 40% lo tiene. ¿Qué es lo que está ligado al sobrepeso? Una condición hormonal que se llama resistencia a la insulina. ¿Quién ha oído hablar de la resistencia a la insulina? Aquí empieza. ¿Sí? Les voy a poner un video que va a explicar con toda claridad lo que es la resistencia a la insulina, porque la gente no lo entiende. Dura 5 minutos, voy a ponerle play y espero que el sonido esté funcionando bien. Hoy en día podemos escuchar por diferentes medios el término resistencia a la insulina. Pero ¿qué es? ¿Qué lo provoca? ¿Y qué síntomas presenta? Es, en pocas palabras, cuando nuestras células empiezan a generar tolerancia a la insulina. La insulina es una hormona encargada, entre otras cosas, de transportar energía en forma de glucosa al interior de las células. La insulina es como la llave que abre la puerta de la membrana celular para que las células reciban la energía que requieren para hacer sus funciones. Cuando hay resistencia a la insulina, es como si la llave dejara de funcionar. Es además la hormona encargada de la acumulación de grasa. Cuando la glucosa no puede entrar al interior de las células, es transformada y almacenada en nuestros depósitos de grasa, pues si permanece en el torrente sanguíneo nos hace daño. En todo momento, el organismo requiere alrededor de 5 gramos de glucosa o azúcar en la sangre. Es un requerimiento tan preciso que si en lugar de 5, lo que es una cucharadita cafetera,
tuviéramos 15 gramos, el equivalente a una cucharada sopera, podríamos ir a dar al hospital. Con 2 cucharadas soperas, lo que tiene un vaso de agua de limón, podemos morir de un coma diabético. Es por eso tan importante la función de la insulina. Es la responsable de mantener este equilibrio perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando por nuestro estilo de vida, el sedentarismo, el estrés, el insomnio, una alimentación predominante de carbohidratos sin fibra, tenemos constantemente más de 5 gramos de azúcar entrando al torrente sanguíneo? Veamos el proceso. Cuando consumimos, por ejemplo, unas papas a la francesa, que tienen una alta cantidad de carbohidratos sin fibra, al llegar al estómago son parcialmente digeridas. Pasan de ahí al intestino delgado, donde los carbohidratos se desdoblan químicamente hasta convertirse en glucosa, unidad de energía que utiliza nuestro cuerpo. Como el carbohidrato en cuestión no tiene un contenido importante de fibra que ralentice la entrada de la glucosa al torrente sanguíneo, esta pasa rápidamente y genera excesos de glucosa en sangre. El páncreas urgentemente libera la insulina necesaria para llevar la glucosa al interior de las células. Si estas no abren la puerta para que entre la glucosa, la insulina se encarga de que se transforme en grasa y que se deposite en los diferentes almacenes del cuerpo. El golpeteo constante de azúcar excesiva va provocando que las células se oxiden y dañen, empezando a perder la capacidad de escuchar las señales del cuerpo. La membrana celular va perdiendo sensibilidad a la insulina, deja de escucharla cuando le toca la puerta y por lo tanto el páncreas necesita producir cada vez más insulina para que las células escuchen la señal y reciban la glucosa. Cuando este daño es constante, la resistencia a la insulina termina provocando desde hipertensión hasta cáncer. Las células cancerosas tienen 22 veces más puertas de entrada de insulina que el resto de las células del cuerpo. ¿Quién crees que recibe con los brazos abiertos toda esa glucosa que tus células no reciben? Las células cancerosas. ¿Cómo detectar que ya estamos generando resistencia a la insulina? Aquí te compartimos diferentes síntomas. Sobrepeso de 10% o más, dificultad para bajar de peso, hipertensión, niveles de glucosa en ayunas arriba de 90, triglicéridos elevados, verrugas o acrocordones en cuello, axilas o párpados, acantosis nigricans, disfunción eréctil, ovario poliquístico, acné, hirsutismo, perímetro abdominal de más de 1 metro en hombres y más de 80 centímetros en mujeres, cansancio y ansiedad. ¿Qué hacer para empezar a sanar? Aprender a manejar nuestras emociones negativas, hacer ejercicio de manera regular, construir masa muscular, dormir profundo y suficiente y llevar una alimentación predominante en alimentos del campo y del mar. Si te interesa una guía para aprender. ¿Cómo ven? ¿Quién de aquí, viendo estos síntomas, considera que tiene resistencia a la insulina? Levanten la mano. Aquí los vieron, sin pena. La gran mayoría de la población tiene resistencia a la insulina. Pero cuando nosotros éramos jóvenes, no la teníamos. ¿Qué va a pasar cuando ahorita estos síntomas están en las jovencitas? Algo que es muy característico de la resistencia a la insulina en niños y en adolescentes es la acantosis nigricans, que es una mancha en el cuello, en las axilas, en la ingle, y que las mamás confunden con mugre y les tallan con ganas. Ni los jabones de Oriflame les van a quitar eso, ¿no? Porque es una mancha en la piel. Esa es una. ¿Qué otra? La elevada testosterona en las mujeres, que provoca ovario poliquístico, hirsutismo y acné. ¿Sí? El hirsutismo es vello tipo hombre, en el pecho, en la cara. ¿Por qué? Porque tenemos más testosterona de la que necesitamos. En el caso de los hombres es a la inversa, a ellos se les baja la testosterona. ¿Ok? Esto, el ovario poliquístico, es una epidemia en las jovencitas.
¿Y qué les dan los doctores a las jovencitas con ovario poliquístico? Hormonas. No les tienen que dar hormonas, y les dan hormonas femeninas para contrarrestar la testosterona. Pero eso no resuelve el origen del problema. Lo que tienen que hacer es provocar que se disminuya la producción de testosterona para que se equilibre, porque las hormonas que les dan no les quitan el problema. Jamás. Ni las vuelven fértiles tampoco. Y cuando llegan a la edad adulta que quieren embarazarse y van acarreando este problema, se vuelven embarazos de alto riesgo. Entonces es muy importante, si ustedes han visto estos síntomas en sus hijas, antes de llevarlas al ginecólogo porque tienen unos cólicos terribles, empiecen por ver cómo es su estilo de vida. Una alimentación predominante de alimentos, o más bien productos, porque no son alimentos. Yo hoy les decía en un desayuno, ¿qué es un alimento? El sol es un alimento, el agua es un alimento, el amor es un alimento, la manzana es un alimento, ¿la coca es un alimento? ¿Qué define a un alimento? Algo que te nutre, exactamente. Pero nuestra alimentación no está hecha con alimentos. El mexicano promedio, según la encuesta del INEGI del 2016, gasta el 2.6% de su presupuesto en comida, en frutas, frutas, verduras, leguminosas. 2.6%. El 50% lo gasta en esto. Entonces cuando me salen con que comer bien es caro, no, mi reina, no sabes lo que es comer bien. No es caro. Caro es comprar papitas, embutidos, que te los venden como saludables porque dicen light. Es una mugre. Esto es lo que tiene que cambiar. Nosotros no crecimos así. Y vean cómo estamos. Si nosotros no comíamos así de niños, y hoy nuestra generación tiene un alto grado de obesidad, ¿qué le espera a las jovencitas que hoy el 40% tiene sobrepeso? El sedentarismo y la pandemia lo hizo terrible. Pero no nada más la pandemia. Ya, ¿cuántas veces a la semana teníamos clase de educación física cuando éramos niños? Yo tenía 2, no sé ustedes, yo tenía 2 en el colegio al que iba. Hoy tienen una, pero no nada más tienen una clase, tienen libro de educación física de la SEP. Y a veces los ponen a hacer el libro en lugar de sacarlos a correr. Y como las ciudades mexicanas están tan seguras, los dejamos salir solos a la calle. ¿No, verdad? ¿Quién de aquí creció jugando en la calle? ¿Quién de ustedes permiten que sus hijos salgan libremente como ustedes salieron de chiquitos? Pues ya no. Eso, ¿no? Y luego, ¿quién de ustedes creció con una mamá que los cuidaba en la casa? ¿Quién de ustedes ha hecho lo mismo con sus hijos? Pues yo ya ahora. Más o menos. ¿Por estar en Oriflame? Ah, sí. Porque eso permite salir con ellos, pero luego no salimos tampoco porque estamos muy ocupadas. Entonces, el sedentarismo provocado en exceso por la pandemia ha hecho que haya más problemas todavía de resistencia a la insulina. Y luego nos vamos a la cama con las pantallas. Cada niño tiene, ¿quién de sus hijos tiene celular? Computadora, iPad, lo que sea, tele en el cuarto. Pecado mortal, sí saben, ¿verdad? Bueno, sí sabemos. Pero, pues así se queda tranquilo. Luego la culpa no nos deja dormir la culpa, pero pues por lo menos se queda tranquilo. Porque si le quito el celular me hace berrinche, me hace drama, me deja de hablar, me hace, ¿no? Y entonces se van a la cama con el celular y se están durmiendo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, viendo quién sabe qué. Y eso eleva la insulina en el organismo. Y eso hace que suban de peso. Y bueno, muchos chavos hoy en día, porque los papás viven estresados, se contagia en casa. ¿Quién de aquí considera que vive con estrés constante? A ver, no veo manitos levantadas. ¿Quién considera? Exacto. Pues, a ver, hay que ser honestos. Porque, ¿qué pasa? Hoy mi hermana, ¿quién conoce a mi hermana en Panamá? La psicóloga. Nos hablaba, estamos en un club de lectura y dice que le llega una señora. Ay, doctora, es que estoy muy preocupada porque mi hija es una nerviosa y es que se come las uñas y es que está haciendo el examen y no sabe cómo estudiar y es que no sé cómo decirle que no puede ser una persona nerviosa. Lo que tú le enseñas a tus hijos en las emociones.
Entonces, si tú no sabes vivir en calma, tus hijos tampoco, pero encima los metes en una escuela que les exige cosas que no les tocan, y luego los metes a clase de fútbol, y luego de ballet, y luego de tenis, porque tienen que estar ocupados. Pues pobres niños, ¿a qué hora son libres? ¿Sí? Entonces, el estrés a los niños los tiene también con la resistencia a la insulina, igual que nosotros. Ahora, vamos a hablar, ¿qué tenemos en Oriflame que les puede ayudar? Y de veras les puede ayudar. La Natural Balance Shake, que les va a ayudar a disminuir los antojos por comer azúcar, que es una de las fuentes de ansiedad más grandes. Y como además el azúcar es altamente adictiva porque genera dopamina y genera serotonina, pero no solo eso, el azúcar que viene con trigo, como en las conchas, ¿cuál es su pan dulce favorito? Excelente. Como las galletas que me puso Ana Gaby aquí, tachita, yo en Tijuana, puros crudites. Hay para la otra, puros crudites, ¿sí? El pan con azúcar tiene gluten, el gluten genera opioides. Entonces, cuando tú te comes un pan con azúcar, tienes serotonina, dopamina y opioides. ¿Qué creen que generan las drogas? Eso, pero unas drogas generan serotonina, otras drogas generan dopamina, otras drogas generan opioides. El pan lo produce todo. Por eso dicen que del pan no sales nunca, es la droga más dura, ¿sale? Entonces, esta malteada no fue diseñada para bajar de peso, fue diseñada para nutrir a los pacientes del Dr. Stixten, pero se dieron cuenta que como efecto secundario, como sí fue diseñada para nivelar la glucosa en la sangre, ayudaba a disminuir o eliminar los antojos por comer azúcar. Porque si tú a tu hija le dices, se acabó el azúcar, primero tienes que empezar tú. No le puedes quitar azúcar a tu hija si no te lo quitas tú. Hay que ser congruentes. Entonces empiezan juntas. Porque si tú se la quitas de tajo y no le das algo que le ayude, va a estar como adicto en recuperación, en su proceso, ya saben, de desintoxicación, no la vas a aguantar y se va a ir a comer conchas con el novio o con la mejor amiga o en la escuela. Este producto es verdaderamente maravilloso para eso. ¿Qué más? El omega y la astaxantina son súper auxiliares en la sensibilización de la insulina. Que si le doy a mi adolescente, dale por favor la malteada con el Wellness Pack. Entre la malteada, el omega y la astaxantina le estás ayudando a combatir la resistencia a la insulina, a combatir esa acantosis nigricans, ¿sí? Y con el omega, tú además de todo le vas a ayudar a dormir mejor, ¿ok? Pero no nada más con el omega. Yo no sé si ustedes alguna vez habían escuchado que la salud intestinal tiene un papel directo en el sueño. Para dormir necesitamos melatonina. ¿Quién de aquí toma melatonina en suplemento? ¿Alguien se la toma suplementada? ¿Okay? La he tomado. La melatonina es una hormona que se produce de forma natural cuando baja el sol y está, digamos, más oscurito. Pero para producir melatonina necesitas serotonina. Y para producir serotonina necesitas triptófano. ¿Alguien sabe lo que es el triptófano? Es un aminoácido. ¿En dónde vienen los aminoácidos? Eso, exacto. Ahí está. Todos los aminoácidos están aquí. ¿Quién creen que produce la serotonina? Las bacterias del intestino producen el 95% de la serotonina. Entonces, ¿quieres dormir bien? ¿Quieres provocar que tus hijos duerman? Necesitas darles la nutrición correcta. Entonces, nuestro prebiótico, que es el alimento del probiótico, ahí está la cápsula. Prebiótico es la fibra, probiótico es el alimento. Más el omega 3, porque el omega 3 ayuda a que se comuniquen nuestras células. Es súper importante en la comunicación intercelular. Cuando no tenemos omega 3, aunque haya para producir melatonina, pues no se comunica igual. Entonces, si tú quieres dormir mejor, si quieres que tu adolescente duerma mejor, la malteada, el omega, la malteada por el tristófano, el omega por la comunicación, los probióticos y prebióticos para producir serotonina, para que eso produzca melatonina. ¿Okay? Ahora, cuando empieza la etapa fértil de la mujer, perdemos sangre y el 25% de las mujeres mexicanas desarrolla anemia y empieza en la adolescencia.
Y si alguno de ustedes ha tenido anemia o ha tenido gente con hijos o hijas con anemia, saben lo complicado que es quitarla. Nosotros hemos visto magia, literalmente, con el Wellness Pack. La gente nos llega con 6 de hemoglobina, 7 de hemoglobina, 8 de hemoglobina, una cajita de 21 días de Wellness Pack y les quita la anemia. Una. A lo mejor 2. Pero mi experiencia es que con una. ¿Por qué? Por la forma en la que estaban. Los suecos son magos. Y este paquetito maravilloso que tiene la pastilla de vitaminas y minerales en una condición que se llama biodisponible, más el omega, más la astaxantina, promueve la absorción y el aprovechamiento del hierro biodisponible que está en el Wellness Pack. Cuando además tú tienes anemia, estás más cansado, y si estás más cansado vas a comer más pan. La gente que está más cansada tiende a comer más carbohidratos de los que no debería de comer. ¿Por qué? Porque le dan un placer y una energía inmediatas, ¿ok? Y algo que es bien difícil es que los trastornos de la conducta alimentaria empiezan en la adolescencia. Cada año 20,000 jovencitas entre los 15 y los 19 años es diagnosticada con un trastorno de la conducta alimentaria. Y esto tiene que ver con, uno por un lado es no saber manejar las emociones negativas, no saberlas escuchar. Y por otro lado, los bombardeos de que si no tienes cierta talla y cierto peso, no eres sexy, no eres atractivo, eres inadecuado, nadie te va a querer, eres feo, eres gordo, eres lo que sea, ¿sí? Y entonces, cuando las jovencitas desarrollan trastornos de la conducta alimentaria, pueden tener serios problemas de desnutrición. Están las anoréxicas, están las bulímicas, están las compulsivas, están las que comen de repente pura comida chatarra. Entonces, es algo que atender de urgencia por la vía nutricional. El problema es que muchas no quieren comer. Yo estuve en Suecia con el doctor Stig Steen en el 2015, creo, y le preguntamos si la Natural Balance era un aliado para la anorexia, y él nos dijo que sí, porque como se pone en 150 mililitros de agua la porción, y le estás dando todos los aminoácidos que necesita, una porción y media, a las mujeres nos da todos los aminoácidos que necesitamos, a los hombres con 2. Tiene el perfil de aminoácidos de la leche materna. Entonces, en la patente de la malteada, porque hay una patente de la malteada, te dice, es para personas que tienen deficiencias o desnutrición proteica, es el anorexia, el cáncer, la diabetes, el EPOC, que es lo que él trataba, ¿no? Entonces, para las jovencitas con trastornos de la conducta alimentaria, que es urgente nutrirlas, esto es un producto médicamente diseñado para ellas, y lo dice la patente. Pero además, hay que darles los micronutrientes que necesitan, que no están consumiendo en su alimentación. ¿Por qué? Porque están comiendo o muy mal, o muy poco, o están vomitando la comida. Y obviamente de la mano de atención psicológica de urgencia, ¿sí? Entonces, esto empieza en la adolescencia. ¿Qué más empieza en la adolescencia? El 58% de las adolescentes mexicanos comienzan a tener relaciones sexuales antes de los 18 años. ¿En quién recae normalmente el cuidado anticonceptivo? En la mujer. Porque si no se cuida la mujer, el hombre no la va a cuidar tampoco. Y si se embaraza, la que carga con la responsabilidad es la mujer. ¿Qué pasa cuando empezamos, ¿sí?, a tomar anticonceptivos? ¿Quién de aquí ha tomado anticonceptivos? ¿Qué síntomas tenemos? Sangrado intermenstrual, mareos, náuseas y vómitos, sensibilidad en los senos, dolor de cabeza y migraña, aumento de peso, cambios en el estado de ánimo, amenorrea, disminución del deseo sexual y flujo vaginal. Súmale esto a los síntomas de la resistencia a la insulina. Súmale esto a los síntomas que tienes por tu estilo de vida. ¿Y qué es una bomba de tiempo? ¿Sí? Es necesario. Y es necesario educar a nuestras hijas. Yo tengo puros hombres, pero es necesario educar a nuestras hijas, y en cuanto empiecen, llevarlas con un ginecólogo para que las revisen. Pero si ellas, su estilo de vida es nocivo, ¿cómo les va a ir con las pastillas? Y van a engordar más, porque te da más hambre. Y comes más carbohidratos y tienes más ansiedad. Te están metiendo hormonas que no te tocan, pues. ¿Sí? Y esto recae en la mujer. ¿Qué sigue después de esto? El embarazo y la lactancia. Somos bien complejas, pasamos por muchas cosas y tenemos muchas más responsabilidades que los hombres.
Los hombres solo trabajan, perdón, pero los hombres, la verdad es que en la mujer recae muchísimo, más que los hombres. Y entonces, cuando tú ya vienes de una adolescencia con resistencia a la insulina, con sobrepeso, con obesidad, vienen los riesgos del embarazo. La infertilidad está directamente relacionada a la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque como la resistencia a la insulina provoca el ovario poliquístico, ¿qué significa ovario poliquístico? Que no ovulas, que está tratando de sacar el óvulo y se quista allá adentro. Entonces se vuelve lleno de bolitas tu ovario. Entonces al no salir, no hay nada que fecundar y te dan más hormonas. Y si tú te embarazas con ovario poliquístico, vas a tener un embarazo de alto riesgo. Si tú te embarazas con obesidad, vas a tener un embarazo de alto riesgo. Yo los tuve. Yo tuve un embarazo con preeclampsia y un embarazo con diabetes gestacional. Y no era por edad, porque en el primero me embaracé a los 29. Y nació prematuro mi hijo. Pesó 1,9 kilos. Era de juguete, cabía en el antebrazo. Y me dio muchos problemas de salud. El tercer embarazo tuve diabetes gestacional. Y además me hicieron una prueba de sangre que me dijeron que podía venir con hidrocefalia, con espina bífida, con no sé qué. Yo dije, yo quería 4 hijos, pero con estos embarazos ni loca. No conocía wellness, no existía Sana Sin Esfuerzo, no tenía yo una idea de todo esto que hoy sé. Es parte de la razón por la que me puse a estudiar. Porque yo no le deseo a ni una mujer un embarazo de alto riesgo, en donde a lo mejor te dicen 9 meses en cama. ¿Sí? Y se te puede adelantar, y puedes tener preeclampsia, y puedes ser prematuro. Una mujer que se quiere embarazar debería de estar en perfecto estado de salud. Y todo va a ser mucho más sencillo, porque no sé ustedes, pero para mí, cuando me dijeron que podía tener a mi hijo prematuro, o sea, yo nunca he vivido tanto miedo y tanta preocupación como cuando mis embarazos tuvieron problemas. Y eso perjudica al bebé. Cuando tú estás embarazada y estás mortificada, vas a perjudicar al bebé. ¿Qué pasa con los embarazos de alto riesgo? ¿Qué sucede? Puede haber aborto espontáneo, es súper común. Muerte fetal intraútero y abortos espontáneos recurrentes, diabetes gestacional, presión alta que es preeclampsia, ¿no? Y puede tener daño a el hígado y riñones, problemas cardíacos, apnea del sueño, necesidad de una cesárea de emergencia y el riesgo de las complicaciones que esto conlleva, como infecciones en la herida. Hay muchas mujeres que en la cesárea tienen infecciones. Porque además, después de eso hay que cuidar a un bebé. Yo tuve 3 cesáreas. Me fue muy bien, gracias a Dios. Pero mi suegra me fue a cuidar un mes. ¿Sí? Yo tenía quien me echara la mano. Muchas mujeres no. Entonces, si una mujer viene de la adolescencia con sobrepeso, obesidad, algún trastorno de la conducta alimentaria, resistencia a la insulina, y luego decide que quiere tener hijos a los 35, híjole, porque pues una cosa es a los 25, pero a los 35 ya te consideran geriatra, ¿no? O sea, ya eres vieja para tener hijos. ¿Y qué crees? Cuando tú tienes obesidad, tus óvulos tienen obesidad, y eso los hace viejos. Por eso hay que ver lo que está sucediendo con las jovencitas ahorita, porque son las mamás del futuro, son las que van a seguir la raza humana. Y si sigue la tendencia de ahorita, va a haber una disminución natural de la población. Entre eso y todo lo de binarios y no binarios, y tenemos perros en lugar de hijos, viene una disminución natural de la población en el mundo, ¿ok? Ahora, si tú necesitas bajar de peso, por la razón que sea, además de atacar las 4 causas de la resistencia a la insulina, que son el sedentarismo, la alimentación predominante de ultraprocesados, el estrés y la falta de sueño, si además de todo necesitas bajar de peso, han probado una y otra vez que los reemplazos de alimento son un super auxiliar. Pero les tengo noticias, hay miles de reemplazos de alimento, ninguno como el Smart Shake. ¿Por qué? Porque este no tiene azúcar. Todos los que yo he leído tienen azúcar. Si el azúcar es adictiva y promueve la resistencia a la insulina, ¿cómo demonios la meten en un producto para bajar de peso? ¿Cómo por qué? ¿Dónde está la lógica? Pues para que bajes y rebotes, bajes y rebotes, bajes y rebotes. ¿Sí? Este producto tiene 11 gramos de proteína, más que ningún otro de los que analicé.
La proteína es el macronutriente de la saciedad. Más que la grasa y más que los carbohidratos, te sientes saciado con la proteína. Pero además tiene 4 o 5 gramos de fibra. Cuando tú consumes fibra, te llenas. Tip, agréguenle 1 o 2 cucharaditas de la fibra prebiótica. Y verán cómo les va a llenar todavía más. O se lo toman de desayuno, como lo quieran preparar, y de repente sienten tantita ansiedad que puede ser sed. A su vaso de agua échenle 2 cucharaditas de fibra. Y verán cómo se llenan. ¿Sí? Este es un gran aliado en la pérdida de peso. Y Oriflame lanzó el Club Wellness. ¿Que quién de aquí ya se certificó en el Club Wellness? Háganlo. Hay gente que me busca y me dice, Gaby, ¿puedo entrar contigo a Sana sin esfuerzo? No, a ver, es de mi red. ¿Cómo te explico que es algo que yo hago? Califico, o sea, trabajando con mi equipo. No puedo atender otros equipos porque no me pagan y yo no cobro. Pero ya le toca a cada líder certificarse en el Club Wellness. Pero para que la gente nos haga caso, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo una líder hermosa, la que amo, que se llama Suri Salas, tiene 69 años. Ella bajó 16 kilos con nosotros en nuestro segundo reto. Es guapísima, pero no habla. Literalmente. O sea, ella, si tú la pones aquí a hablar en público, tuvo que haber practicado 10 horas y habla. Pero no la puedes poner a dar una una conferencia facial, nada. Lo único que hace es enseñar su tarjetita, que trae su foto de antes y después. ¿Sí? Sus datos y atrás unas frases súper lindas. Y con eso, ella siempre ha sido un top en ventas de wellness. Se ha ganado como 5 o 6 viajes. Se ganó el viaje a Los Ángeles. No se fue porque no tenía visa. Ella ya sabía que no iba a ir, pero le dieron $3,000. Y tiene 69 años. Nunca ha dado una RO. Nunca ha dado una plática de salud. Ella nomás les enseña su tarjeta. Porque si tú no tienes una foto de antes y después, te van a decir, cuando tú tengas resultados, me dices, lo mismo que con el negocio, Te invito a un super negocio, ¿cuánto ganas? 50 pesos. Cuando ganes 10,000 me avisas. Sí. Oigan, pero es más fácil tener resultados más rápidos con pérdida de peso que ganar los 10,000, 15,000 pesos que la gente te va a empezar a creer. Pero no solo eso, esto es evidente. Los 15,000 pesos no los andas presumiendo. Yo no presumo mi cheque, no estoy loca. Presumo mis viajes. Pues los viajes son 6 al año. Ya son 6 al año si me los gano todos. Pero esto es todos los días. ¿Qué te hiciste? ¿Qué bien te ves? Y si usas las cremas y el shampoo y el jabón, te va a decir, ¿cómo te cuidas? ¿Cuántos años tienes? No, pues que cumplo 50 este año. No me digas. ¿Sí? Vengo regresando de Perú, subí el cerro de 5,200 metros. Oye, ¿cómo le haces? Estilo de vida y wellness, ¿va? Y bueno, además de la malteada, para bajar de peso, tanto la fibra como el probiótico como el omega son maravillosos auxiliares, porque resulta que nuestro intestino es el que define cuántas calorías absorbemos. Depende de tu flora intestinal, vas a absorber más calorías a través de azúcar o vas a generar más energía a través de la fibra. Porque hay bacterias que se alimentan de azúcar y hay bacterias que se alimentan de fibra. ¿Cuáles crees que te engordan? Las que se alimentan de azúcar. ¿Y cuáles vas a tener en tu intestino? A las que alimentes. ¿Qué vas a tener tú? Pues lo que alimentes. ¿A quién alimentas? ¿A las de fibra o a las de azúcar? Entonces, ¿quieres restablecer tu flora intestinal, que seguro está desequilibrada? Este probiótico es fantástico. Tiene 30 años de estudio, más de 60 estudios clínicos publicados en PubMed. Tiene una sola cepa bacteriana y yo al principio estaba escéptica porque yo como kéfir lo hago en mi casa, el de los búlgaros, y ya tenía, pero yo no voy a llevar el kéfir a Perú ni a Los Ángeles y qué flojera llevármelo a Panamá, ¿sí? Pero esta botellita, hombre, una diaria. Y además de todo, la salud del organismo empieza aquí. El 80% del sistema inmunológico empieza aquí. Dale eso y vas a bajar de peso más rápido. Y el omega 3, además de ayudarte a quemar grasa como combustible, te ayuda a quitarte la ansiedad por comer comida que tú sabes que no debes de comer.
8 diarias. 8 diarias. Y si tú no comes 10 tazas de verduras crudas al día, porque necesitas de 25 a 50 gramos de fibra, pues échate 2, 3 cucharaditas de esas, más tus 2 Smart Shake, y ahí por lo menos tienes 20 gramos. Ahora, ¿quieres meterle más? Échale verdura a tu malteada. Échale espinacas, échale calabaza, échale chayote. Estás echándole pocas calorías y mucha fibra, ¿va? Entonces, si tú necesitas bajar de peso, pues tenemos 4 grandes aliados. Y bueno, muchos ginecólogos hoy en día han comprobado que cuando sus pacientes toman el Wellness Pack, los embarazos de sus pacientes tienen un mejor desarrollo. Hay un doctor en Guadalajara que se llama José Francisco Vélez, que él es especialista en fertilidad asistida. Y él empezó a ver con sus pacientes que las que consumían Wellness versus Susana, versus Centrum, versus la marca que quieras, tenían mejores evoluciones. Embarazos de alto riesgo con más bebés a término, más bebés sanos. Lo único que hay que ver es que no tiene la misma dosis de ácido fólico ni de hierro. Entonces, tú te puedes tomar tranquilamente esto en tu embarazo y vas a tener una mejor nutrición que si tomas las prenatales de la marca que sea. Y lo hemos visto, Esther Pulgarín, una querida hermana del negocio, tuvo un hijo creo que a los 38 y otro a los 40, sus 2 pilones, y ella solo tomaba eso. Bueno, no sé si además tomó ácido fólico, pero eso es lo que tomó durante su embarazo. Cuando estaba en la semana 39, el doctor no podía creer que su placenta no tenía ninguna calcificación, no tenía calcificación tapa 1, una cosa así. Dice, solo porque yo te vi la evolución de tu embarazo, te creo que tienes las 39 semanas y los 40 años. ¿Qué tomó ella esto? Busquen en YouTube a José Francisco Vélez, porque van a ver la charla que nos dio, 2 charlas nos ha dado acerca de wellness durante el embarazo. Y bueno, obviamente, cuando una mujer está amamantando, es muy importante que cuide su hidratación, que cuide su nutrición y que cuide su sueño. Para el sueño, el omega, para la hidratación, el agua, y para la nutrición, el Wellness Pack y la malteada. Y las mujeres que toman los suplementos de wellness tienen mejor leche que las que no. ¿Sí? Entonces van a tener una lactancia más feliz. Pero ¿qué sucede después del embarazo? Y nadie nos dice. Te vas a empezar a hacer pipí sin que te des cuenta. Vas a estornudar y chin. Vas a toser y chin. Te vas a reír a carcajadas y mejor no te ríes, ¿no? Mientras más embarazos, mayor probabilidad de incontinencia urinaria. ¿Verdad que nadie nos dijo eso antes de embarazarnos? Nadie nos platicaron. Entonces les digo que somos complejas y sufrimos muchas cosas porque somos mamás. Pero esto se puede prevenir. Resulta que lo que retiene la orina es un músculo. ¿Cómo se fortalecen los músculos? Y hay ejercicios específicos para fortalecer el piso pélvico. Uno de ellos es el puente. ¿Quién de aquí sabe hacer puentes? Los puentes. Otro de ellos es el que no sé cómo se llama. Esos no sé cómo se llaman, pero están bien fáciles. Ahora, más fácil todavía, sentadita en tu silla. Apriétale. Nadie te ve. ¿Es en serio? Ese ejercicio se llama ejercicio Kegel. Si tú lo trabajas, vas a fortalecer tu piso pélvico. Pero ¿qué tenemos de suplementos para fortalecer todos los músculos? El omega 3 y la malteada. El omega 3 y la malteada. Una pregunta. La incontinencia, obviamente, ¿Puedes hablar más fuerte? La incontinencia es en la mujer, ¿verdad? Sí, claro. Pero en el varón también se da conforme la edad. Sí, pero en la mujer tiene mucho que ver con los embarazos. Sobre todo las mujeres que tienen hijos de parto vaginal. Las de cesárea tenemos un poquito menos, pero igual se da. Pero las de parto vaginal, como hay empujaron, más probable. En los hombres también se da, pero eso ya es más grande. En la mujer después del embarazo. Y si tienes 1, si tienes 2, si tienes 3, más todavía. Pero además no he estudiado la incontinencia, o sea, no he estudiado los hombres. Esto que, primero soy mujer, entonces, oigan, pues todo lo he pasado, no sé ustedes, pero todo eso es familiar a mí, ¿no? Entonces, pero yo sí fui muy obediente con esto, muy obediente con esta parte. De los ejercicios decían, para que no te andes haciendo pipí después, trabaja los ejercicios Kegel, y entonces en todos mis embarazos yo sí trabajé eso, y como fueron cesáreas,
pues por el momento no necesito apoyo, ¿sí? Pero sigo haciendo estos ejercicios. Y bueno, ¿qué sigue después de la edad fértil? La perimenopausia, la menopausia y el climaterio. ¿Qué es la perimenopausia? Es la etapa alrededor de la menopausia, que en algunas mujeres empieza desde los 30, aunque lo más común es que sea a partir de los 40. El nivel de estrógeno sube y baja de manera irregular. Y entonces empiezan los famosos síntomas de la menopausia, pero la realidad son de la perimenopausia. Periodos menstruales irregulares, sequedad vaginal, sofocos, escalofríos, sudores nocturnos, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso y metabolismo lento. ¿Qué les espera a las jovencitas de hoy cuando llegan aquí? Fíjense, si no las cuidamos ahorita, porque van a llegar con sobrepeso al embarazo. ¿Y cuántas mujeres dicen, bueno, es que yo engordé después del embarazo en nuestra generación? ¿Así? Y no, y el bebé ya tiene 20 años, pero sigue con el peso de después del embarazo. Sí, así me llega. No, pues es que mi bebé después dijo, ¿eso es que tu bebé 20 años? No, bueno, hay que echarle la culpa a alguien. Pero llegas a la perimenopausia y dices, ay, yo antes me ponía a dieta y podía bajar bien fácil de peso. Pues no, porque tienes años de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un desorden hormonal, un desequilibrio hormonal. Y muchas mujeres, de hecho, desarrollan hipotiroidismo. Es otro desequilibrio hormonal, ¿no? Entonces, imagínense que ya vienen con todos los síntomas de la resistencia a la insulina por un mal estilo de vida. Luego, todos los del embarazo, y luego llegan aquí. ¿Cómo llegan muchas mujeres de las que no tenían sobrepeso en la adolescencia? ¿Cómo están sufriendo hoy con esto? Y luego entonces toman estrógenos y toman hormonas bioidénticas, cosas ajenas al cuerpo. ¿Y qué pasa después? No sé. Pero sí les puedo decir que yo no tengo ninguno de esos síntomas, porque hace 6 años, sin saber todo esto, yo no sabía nada de la menopausia. Solo me decían que tenían calores, no sabía nada. Sin saber todo esto, yo me empecé a cuidar. Sana Sin Esfuerzo nació hace 6 años, en donde dejé todos los alimentos ultraprocesados, todos. Empecé, ya hacía ejercicio de manera regular, ¿sí? Pero dejé lo que yo no sabía. La Coca-Cola la dejé hace como 8 años, por ejemplo. Eso sí era de dieta, por supuesto que era de dieta la Coca, pero la dejé hace 8 años. Pero si no es porque empiezo todos estos cambios, pues yo ahorita estaría como la mayoría de las mujeres, que me han platicado que de repente sudan en la noche unas cosas terribles. Oigan, y con el calor de Monterrey, si no tienes clima, no me lo puedo imaginar, ¿no? Entonces, después de esto, sigue la posmenopausia. Pero el periodo entre la perimenopausia y la posmenopausia, el completo se llama climaterio, ¿ok? Es 5 años antes de la menopausia y 10 después. La menopausia precoz, natural o quirúrgica. O sea, cuando te quitan la matriz y los ovarios, que es menopausia quirúrgica. Consumo de alcohol, tabaquismo, periodos de amenorrea, algunos medicamentos como el uso prolongado de corticosteroides, procesos como enfermedad tiroidea, artritis reumatoide y problemas que bloquean la absorción intestinal de calcio, dieta pobre en calcio por periodos prolongados, especialmente durante la adolescencia y la juventud, y vida sedentaria hacen más intensos los síntomas. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué va a pasar con las jovencitas de hoy que tienen un estilo de vida tan nocivo comparado con el que nosotros teníamos cuando lleguen a esta etapa? ¿Sí? ¿Cómo van a estar? Deprimidísimas. Y ahorita la depresión en la mujer es una pandemia, después de la pandemia peor. ¿Y cuáles son las complicaciones del climaterio? Atrofia urogenital, osteoporosis, alteraciones cardiovasculares y sarcopenia. ¿Alguien sabe lo que es la atrofia urogenital? Dificultad para hacer la tarea. ¿Sí? Ajá. Hay sequedad vaginal, adelgazan las paredes, hay problemas. Pero ¿cuál creen que es la solución? Hacer la tarea con o sin marido. Hacer la tarea, y lo digo así porque hay niños, hacer la tarea con o sin marido. Esas eran las recomendaciones.
¿Por qué? Te va fortaleciendo, va haciendo que si tengas secreciones, que se quite la sequedad. Entonces, a divertirnos, chicas. Los ustedes. Que los pocos caballeros dicen, sí, háganle caso a Gaby. Háganle caso. Algo sabe. Osteoporosis. ¿Cuándo se prevenía la osteoporosis? ¿Cuándo se previene la osteoporosis? En la adolescencia. ¿Sí? Alteraciones cardiovasculares, porque resulta que el estrógeno es una hormona indispensable en la salud cardíaca. Y si encima de todo comemos azúcar y comemos pan y tenemos hipertensión y luego viene el climaterio, pues vean, ¿ves lo que estamos haciendo con nuestro estilo de vida? O sea, lo natural es esto. Pero si le sumamos al estilo de vida nocivo, pues lo potenciamos. Entonces, ¿cómo terminamos? Todas empastilladas, todas enfermas, todas deprimidas, todas ansiosas. No queremos que nos vean, que nos toquen, que nos hablen, que nos digan que nada. Yo no sé qué le pasa a mi mamá. Tiene unos cambios de estado de ánimo tremendos, ¿sí? ¿Y alguien sabe lo que es la sarcopenia? La pérdida de masa muscular. Toda una porción y media de la Maltea Natural Balance nos da todos los aminoácidos que necesitamos para producir todo. Los aminoácidos son indispensables para la producción de las hormonas, de los neuropéptidos, de los neurotransmisores, del músculo, del hueso, de todos nuestros tejidos. Y resulta que como no comemos de forma saludable, muchas veces nos faltan aminoácidos. Y el doctor Sisten hizo esta específicamente para eso. Y si tenemos sarcopenia, porque ya estamos perdiendo masa muscular, más importante todavía, el consumo de la proteína, y a partir de los 65 más proteína todavía se necesita. Pero de la mano del ejercicio de fuerza. ¿Cuál es el ejercicio de fuerza? O pesas en ligas, o lagartijas sentadillas abdominales. Esta columna, aquí tiene el puntito amarillo, significa osteopenia, en rojo es osteoporosis. Un año después había salido de la osteopenia, ya no tienes osteopenia, le dijeron, en columna. Y en la cadera igual, estaba aquí al inicio de la osteopenia, el siguiente año ya estaba a punto de llegar al verde oscuro. Un año, y no tomó medicamentos. Tomó 4 astaxantinas, 8 omegas, 2 calcios e hizo ejercicios de fuerza. Si no haces ejercicios de fuerza, no se va a regenerar tu hueso. Tomó vitamina D y tomó vitamina K. Esa es la receta para la regeneración del hueso. Pero hay otra cosa que te dicen que no se regenera, que es el cartílago. Esta es la rodilla de Héctor Betancourt. ¿Quién conoce a Héctor Betancourt? Él tuvo una lesión de joven. Con las lesiones es muy común. Adelante. 4 de astaxantina, 8 de omega, es lo que tomó ella, 2 calcios, vitamina D en dosis elevada, toma como 5,000 unidades diarias, vitamina K2. La vitamina K2 es esencial en la fijación del calcio en los huesos. Si tú tomas vitamina D y calcio sin vitamina K, no se va a fijar tampoco. Y los doctores normalmente no recetan la vitamina K. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Yo empecé a tomar el calcio, pero a mí me empezaron a doler los huesos. A mí no me dolía, pero yo lo empecé a tomar. Y una prima también me dijo que a ella le empezó a doler la... Es que si tú no necesitas el calcio, no te lo tienes que tomar. ¿Quién lo necesita? ¿Quién tiene problemas? O sea, claro. es una pregunta. Y ahí les va. Si ustedes comen suficiente queso, no necesitan consumir calcio. Pero resulta que nos han dicho que el queso engorda, que el queso tiene grasas saturadas, que el queso es malo. Y es el alimento más rico de calcio en el mundo. 200 gramos de queso al día tienen los 1200 miligramos que tú necesitas consumir todos los días. Entonces, si tú comes suficiente queso, mientras más seco el queso, más concentración de calcio. Mientras más fresco el queso y más líquido, menos calcio tiene. La leche tiene 10 veces menos calcio que el queso.
¿sí? Entonces, si tú no necesitas el calcio, no te lo tomes. Esto es para quien lo necesita. Y el calcio es muy fácil obtenerlo en la alimentación, si te gusta el queso. ¿Y si se llega a regenerar el cartílago? Ahí está. Es lo que le está explicando. Esta es una rodilla en donde está hueso contra hueso. Un año después, eso que ves ahí, el hueco que ves ahí, es el cartílago. O sea, Héctor, si a mí no me duelen los huesos, no tomes calcio, no lo necesitas, sigue tomando queso. ¿Sí? Exacto. Entonces, el calcio es para quien lo necesite. ¿Qué dosis tomaba para...? Héctor tomaba 2 tabletas al día. Él normalmente utilizaba glucosamina. Ojo, que la glucosamina más el calcio se contrarrestan el efecto. O tomas uno o tomas otro. Pero está probado en estudios científicos que es más efectivo el calcio marino de este que tenemos en Oriflame para la regeneración del cartílago. Y tengo mucha gente que me reporta mejorías sustanciales cuando empieza a consumir el calcio y tenía problemas en las rodillas. ¿El calcio marino lo puede consumir una persona que el calcio normal que produce coágulos en el riñón? ¿Coágulos en el riñón? Piedras en el riñón. Cálculos renales. Ok. Una persona que produce cálculos renales probablemente no tome agua de entrada. Hay que revisar estilo de vida, ¿sí? Cálculos renales, es, el riñón es el que filtra todo. Entonces, a lo mejor tiene una condición de salud que de forma genética produce los cálculos, ¿va? Yo no le recomendaría el calcio, le haría que comiera queso, ¿sí? ¿Va? Entonces, la realidad es que tenemos una maravilla en nuestras manos con nuestros suplementos. Son los mejores suplementos de México. Aunque la gente me pregunta, ¿qué tomo para esto? Y yo siempre les responderé, primero, ve tu estilo de vida, siempre. Pero aún si tu estilo de vida es nocivo, los suplementos te van a ayudar. No vas a sanar, pero te van a ayudar. ¿Quieres sanar? Revisa tu estilo de vida. ¿Cuánta agua tomas? ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Cómo manejas tu estrés? ¿Cómo está tu flora intestinal? ¿Cuánto duermes? ¿Qué comes? ¿Cuántas verduras? ¿Cuántas frutas? Wellness es un complemento a tu estilo de vida. Te va a ayudar a darte lo que tu estilo de vida... O sea, ¿quién se va a comer 10 tazas de verduras crudas al día? Yo no. No me cabe en el estómago tanto. No debería ser tanto, pero las verduras de hoy no tienen los nutrientes de antes, ¿va? Entonces, bueno, lo complemento con mi fibra. Es muy fácil. ¿Ok? Entonces, la invitación para ustedes es a que hagan una revisión de su estilo de vida. Si tienen hijas en casa, vean esto, vean por lo que van a pasar si siguen la trayectoria que desde adolescentes están siguiendo ahorita. A lo mejor ustedes ya no están cuando sus hijas lleguen a la menopausia, pero ustedes saben lo que pueden sufrir. Enséñenles, porque hoy en día el estilo de vida de los adolescentes es mucho más nocivo que el que nosotros teníamos cuando éramos adolescentes. Por lo menos salíamos a correr y a jugar a la calle. No había aparatos, no estábamos en pantallas todo el día. Hoy los chavos tienen que usar lentes desde bien chicos porque se echan la vista con los aparatos. Hay muchos más lentes que nuestra generación. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pues yo les deseo una